extrema? ¿Cómo es la situación históricamente de él? Netanyahu ha tenido una evolución con el paso del tiempo, ¿verdad? Siempre ha tenido una posición más de derecha, en ocasiones pues un poco más hacia el centro. En Israel el péndulo de derechas y de izquierdas, más que un asunto económico como ocurre por ejemplo, en América Latina y en otros países occidentales, se marca mucho, bueno, sí tiene la parte económica un factor importante, pero principalmente es la cuestión de la seguridad, ¿verdad? Cuán beligerante se puede ser en ciertas posiciones y cuán, digamos, incluso activo está para lanzar un proceso de paz. Esto incluso no ha impedido de que sean gobiernos de derecha, como en el caso de los años 70, ¿verdad? Que es el de Menachem Begin, que llega a firmar una paz con Egipto. En el caso de Netanyahu, ha venido evolucionando, como les mencioné, y ha tenido posiciones de derecha, llevándolo, digamos, a una posición en la época actual, no de él como tal, sino de la coalición que ha logrado generar para poder seguir gobernando con partidos de corte de extrema derecha, lo que se llamaría abiertamente como halcones, pero un poco más hacia la derecha de la posición original, y ligado también con partidos que tienen un corte religioso bastante marcado. Claro, pero como bien decías, el derecha e izquierda en Israel está vinculado con el tema de la seguridad. Es un estado acosado por adversarios vecinos. Entonces allí lo determinante es la actitud que se tenga en relación con este tema, ¿no? Y Netanyahu ha demostrado ser muy fuerte en relación con esto, ¿no? Sí, pero en todo caso, Medio Oriente en general tiene una particularidad. El tema de la fuerza como tal, de los gobernantes y de los gobiernos y de los estados con respecto a otros, es fundamental, porque si usted no muestra fuerza en un Medio Oriente donde la competencia es bastante considerable y donde las amenazas para países que no tienen, digamos, las mismas cuestiones ideológicas, en este caso el elemento religioso, o por el otro lado tienes una minoría étnica, lingüística muy marcada con respecto a otros, también te pueden significar una amenaza. Veamos, por ejemplo, uno de los grandes enemigos de Israel en el Medio Oriente es Irán, pero Irán por sí mismo, su gobierno tiene que mostrarse fuerte ante el resto del Medio Oriente porque en primer lugar es un país mayoritariamente chiita en un mundo Mm. sunita bastante marcado, y además una gran parte de su población es de origen persa. Entonces esto los obliga a también tener una muestra de músculo. Israel en el Medio Oriente, pese a ser un país occidental, ha entendido de que la ecuación de la fuerza, además de otros factores como el honor, por ejemplo, que se da con bastante magnitud en el Medio Oriente, son fundamentales para poder hacer un elemento de sobrevivencia. Y Israel lo sabe porque han enfrentado técnicamente tres guerras entre estados, ¿verdad? Desde 1948, bueno, técnicamente cuatro, contando la guerra del 56, luego en el 67 con la guerra de los 6 días, y finalmente en el 73 con la guerra de Yom Kippur. A partir de ese momento, ya después lo que tenemos es una evolución del conflicto en una cuestión un poco más local, más interna, con las facciones palestinas que no logran independizarse en el año 48. Entonces Israel ha tenido que sí, como bien señalas, mostrar fuerza frente a un vecindario bastante complicado, pero también ha sabido en algún momento estrechar lazos de paz, estrechar también lazos de diálogo, ¿verdad? Llevando, por supuesto, a la paz con Egipto en el 79, a la paz Claro. con Jordania en el 94, y bueno, y en los últimos años los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Que han sido también un gran impulso y extendidos incluso los acuerdos de Abraham a países como Marruecos en su momento, también con la posibilidad de que Sudán se pudiera pues sumar. Bueno, hay que recordar que estamos hablando de una democracia y que Netanyahu es electo por los ciudadanos israelíes para desempeñar en el fondo esas tareas de fortaleza que lo llevan a ser el primer ministro. Está hablando Brian Acuña, analista internacional y profesor universitario especializado en el Medio Oriente. Brian, Netanyahu cumple este año 75 años. Entre su equipo de halcones
¿Hay alguno que destaque como un posible sucesor de él? Bueno, en ocasiones de lo que se habla más bien es que, bueno, Netanyahu salga del poder y posiblemente se puedan convocar nuevamente elecciones, que en los últimos años parecía que las elecciones se habían convertido en el deporte nacional del Estado, ¿verdad? Pues se habían hecho casi 5 elecciones en un plazo súper corto. Al parecer, uno de los hombres fuertes que hay en el Estado para eventualmente tomar esa batuta como primer ministro, que además al ser un sistema parlamentario es un sistema por coaliciones y hay que negociar bastante. Es el Sí. caso de Benny Gantz, ¿verdad? Que también en algún momento fue parte de las coaliciones que ha tenido anteriormente Netanyahu y que además estuvo en algún momento en la coalición con el anterior primer ministro, ¿verdad? Que fue Naftali Bennett junto con Yair Lapid. Eventualmente después de esta guerra o durante esta guerra, dependiendo de cuánto tiempo más se extienda el conflicto, puede que vaya a haber una convocatoria a nuevas elecciones. Netanyahu ha perdido un poco la visión, digamos, que tenía en un inicio, y más bien la guerra le ha ayudado de algún modo a extender un poco más el plazo, pero en verdad después de todas las reformas que se han intentado promulgar y la polarización que se marcó dentro de la sociedad israelí, es posible que en algún momento pidan su renuncia o que sea destituido y se llamen nuevamente a elecciones y se cambie el tipo de alianzas que hay en la época actual. Es decir, esta alianza más de corte mesiánico, de ala dura de la derecha religiosa, es posible que en un próximo gobierno se suavice un poco, o sea, una posición un poco más centrista, quizás también tomada por conservadores, pero de un ala menos fuerte. Y esto quizás va a ser el gran cambio que se pueda dar eventualmente ante un gobierno de Netanyahu, ante un cambio de gobierno de Netanyahu. Aún así, se debe reconocer que pese a los grandes hierros que se le pueden marcar a Netanyahu, hay que marcar que dentro del punto de vista de los puntos positivos fue darle un giro tanto a la política exterior de Israel como a su situación interna dentro del punto de vista económico, ¿verdad? Que aún dentro de un gobierno de Netanyahu, que ha sido el más largo de la historia de Israel, ha tenido también sus puntos importantes y puntos fuertes. En ocasiones en la parte exterior, o sea, en el mundo exterior, fuera de Israel y de los territorios palestinos, vemos todo el asunto de Israel en función del tema palestino. Y sí es un tema por sí mismo que tiene pues grandes riesgos y grandes elementos, pero definitivamente los países también tienen, No es y el los único, territorios también, claro, claro. exacto, tienen temas internos que les obliga a tener que resolver internamente y esto pues evidentemente en muchas ocasiones a nosotros como analistas en el exterior se nos olvida de sumarlo dentro de los tantos factores que existen en las relaciones de los países. Sí, claro, es importante tener en el mapa que hay un sector muy amplio del pueblo israelí que desde el punto de vista religioso es muy conservador, pues es ortodoxo en relación con las prácticas religiosas y con la seguridad de la nación, con la seguridad de su territorio. Esto también explica que haya sido tantas veces primer ministro, haya gobernado durante tantos años Netanyahu. Pero de acuerdo con lo que decías, Brian, pareciera que en la ley del péndulo, en cuanto llegue a alguna solución el tema de Gaza, probablemente volteen hacia un personaje diferente, como pasó en Inglaterra con Churchill, ¿no? Sí, bueno, en todo caso, digamos que la sociedad israelí sí tiene muy marcado el tema seguridad, es un tema básico del Estado, pero la sociedad como tal, más que ortodoxa, se enmarcan más dentro de un punto de vista conservador Claro, tradicionalista, no, 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 no a eso me tanto referí, ortodoxo, sí, sí. pero sin ninguna duda el tema seguridad es uno de esos temas pilares que si en algún momento se debilitan, pues aquí es una cosa extraña, porque conforme más riesgoso sea el asunto de la seguridad, muy posiblemente la tendencia de la población, no solo en Israel, creo que en la mayor parte del mundo es tirar hacia la derecha, hacia la gente que viene con mano dura. En el momento en el que ya la situación económica empiece a permear y empiece a generar mucha presión sobre la sociedad, es donde se empieza a aflojar hacia la izquierda. Aún así, el péndulo, digamos, en Israel es muy variopinto, ¿verdad? No tiene un solo eje de funcionamiento de derechas y de izquierdas,
sino que tiene un montón de factores, incluyendo las estructuras sociales, ¿verdad? Donde hay poblaciones judías, donde hay poblaciones árabes, donde hay poblaciones también drusas, etcétera, etcétera, el elemento religioso que también permea en algunas posiciones políticas y sin ninguna duda, por supuesto, las tradicionales económicas asociadas a grupos más socialistas o grupos un poco más liberales desde el punto de vista económico. Entonces, a la hora de hacer un análisis con respecto a la situación de Israel y las razones por las cuales pensaríamos que Netanyahu puede salir o no del gobierno, habría que ver todas estas opciones. Aún así, creo que uno de los factores que intentó el Hamas para lanzar este conflicto contra Israel en octubre pasado fue pensar de que la sociedad estaba lo suficientemente dividida como para poder golpearla y que no se repusiera. No contaron con que, como el tema de seguridad es fundamental, todo este tipo de situaciones más bien unen al Estado, unen Claro, a todas las facciones claro, y lo llevan a apoyarse mutuamente. Incluso claro. musulmanes, ¿verdad? Israelíes son parte del ejército, por lo tanto, se ve que el asunto pues, es bastante marcado hacia la defensa del Estado. Bueno, muchísimas gracias por toda esta explicación. Hablaba Brian Acuña sobre este perfil que hemos hecho hoy de Benjamín Netanyahu. Muchas gracias, Brian. Nosotros vamos a música. Give It Up, Casey and the Sunshine Band.